¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Reflexiones sin pretensiones. Hoy tenemos el capítulo 20 y es que no me lo puedo creer, la verdad. O sea, que ya llevemos 40 semanas de este proyecto es algo que se me hace loquísimo y de todo corazón les agradecemos a todos los que nos escuchan porque sí, al final pues decimos que lo hacemos para nosotros y realmente es un trabajo que nos aporta muchísimo, pero el hecho de que además de eso haya gente que nos escucha es una locura. Entonces, muchas gracias. Y el capítulo de hoy, siento que lo digo en todos los capítulos, pero en esta lo digo de verdad. Creo que es el capítulo más valioso y más lleno de contenido para hacer nuestras vidas un poquito más simples. Y es la segunda parte del amor propio, que ya veníamos hablando desde el último capítulo. Y hablamos sobre cómo el amor propio se apoya sobre un trípode, donde cada una de las patas es aceptarse número uno, enriquecerse número dos y darse número tres. Y hablamos sobre qué significa cada uno de estos conceptos y qué pasa cuando uno de estos nos falta, qué podemos hacer y cómo podemos trabajarlo. Entonces, espero que lo disfruten muchísimo y no siendo más, bienvenidos. Bueno, mami, ¿cómo estás? Hola, mi amor, bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy emocionado porque estamos grabando el capítulo 20. ¿Puedes creer eso? Sí, o sea, sí lo puedo creer porque lo he Uy, vivido, lo he trabajado, pero es muy chévere. yo, a mí me cuesta mucho creerlo, la verdad. Pero no, qué chévere, la verdad, se me hace muy cool. Y pues bueno, hoy vamos a hablar un poco más del amor propio, que fue lo que venimos hablando en el capítulo pasado. Y yo voy a intentar hacer un pequeño resumen de lo que hablamos en el capítulo anterior. Me parece. Sobre lo que hablamos fue sobre la escala del amor y fuimos de esa escala de abajo hacia arriba, que yo para empezar ni siquiera sabía que eso existía, que viene como desde la cultura asiática. Y entonces lo más básico, como el amor más bajo, por así decirlo, El primer escalón, dicen ellos. es como el cumplimiento, donde tú simplemente te preocupas por cumplir y no existe realmente un interés por dar algo más allá de simplemente cumplir lo que lo que se te pide. Luego está el compromiso, que ya es un poquito más, ok, por ejemplo, una amistad, cuando tú te comprometes es una relación en la que ambas partes tienen intereses como importantes. Luego está el amor incondicional, que ahí es más donde uno vería como el amor de los padres a los hijos, Donde existe un vínculo muy fuerte. exacto, donde hay una conexión muy fuerte. Y luego está ahí, por encima del amor incondicional, que es el de los padres a los hijos, está el amor a uno mismo. Entonces, pues porque uno diría, pero eso está muy egoísta, eso, por qué está ya tan arriba? Pero pues es que si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes, o sea, al amarte a ti mismo puedes amar mejor a los demás. Si tú no puedes dar de lo que no tienes y por eso es muy importante tener eso como prioridad. Y luego ya nos fuimos un poquito al espacio con el amor espiritual, que se puso bien loco y era el amor básicamente a todas las cosas, seres vivos que hay sobre este planeta y sí, eso se me hizo muy loco, la verdad. Por el solo hecho de existir, ¿no? O Sí, sea, no necesitas nada más sino saber que por el solo hecho de existir te amo. yo a ti. Pero bueno, yo tenía entendido que ahora en este capítulo vamos a ver un poquito el lado práctico de cómo amarse a sí mismo o sea, ya vimos un poco la teoría de qué significa y por qué deberíamos tenerlo como prioridad, pero ahora cuéntame de qué vamos a hablar hoy. Exacto. Entonces, este segundo parte es muy importante. En esta parte 2 vamos a hablar como qué implica exactamente el amor a uno mismo. Pero como siempre, quiero arrancar con una frase que ya conocemos y que hemos usado en otros capítulos, pero que viene muy al lugar en este capítulo y es, lo que trabajo en mí afecta a los otros. Lo que no trabajo en mí afecta a los otros. Eso es como el resumen, digamos. Esa frase ya la hemos escuchado varias veces. Sí, y es muy valiosa. Y lo que vamos a hablar ahora, tenemos que tener claro que no pertenece a ninguna tradición, a ninguna cultura, a ninguna filosofía. En general, digamos, no es particular de ninguna de estas filosofías, es simplemente una mirada a la condición humana como tal.
Ok, entonces, porque el capítulo anterior fue todo basado en la cultura oriental, esta información, ¿de dónde la traes? No, esta información obviamente la recojo, digamos, de los que saben, pero lo que quiero decir con esto es que no pertenece exclusivamente a una cultura, a una religión, es simplemente aplicable a la condición humana. Ok, Es a lo que me quiero referir con eso. Y cuando se habla del amor a uno mismo, implica tres cosas muy concretas: aceptarse, enriquecerse y darse. Es básicamente lo que vamos a hablar en este capítulo. Entonces arranquemos por la primera, aceptarse. La aceptación a uno mismo implica dos cosas: conocerme y valorarme. Para aceptarme a mí mismo, lo primero que tengo que hacer es conocer mis fortalezas y mis limitaciones, mis aptitudes y mis debilidades. Y este trabajo es la base del amor a uno mismo. Tengo que saber quién soy y cómo soy. Y conocer quién soy es como conocer mi esencia. Y conocer cómo soy es como mi personalidad. Esto es el trabajo al que debemos llegar, digamos. Y esto no nos lo enseñan ni nos lo deberían enseñar. No sé, en el colegio debería haber un trabajo específico sobre esto, pero no lo hay. Digamos que tú lo vas aprendiendo con la vida y normalmente cuando uno no aprende a conocerse a uno mismo, lo que ocurre es que termina haciéndolo cuando entra en crisis. O sea, cuando tu vida se volvió un caos y no vas y buscas ayuda psicológica o del psiquiatra y vemos que nuestra vida se desbarató, en ese momento necesitamos que alguien venga a ayudarnos a conocernos, a mirarnos, y ese es el punto, ¿no? O sea, no debemos esperar el momento de crisis para saber cómo reaccionamos, cómo somos. ¿Mm? pero entiendo entonces, por lo que infiero por lo que dices, que no conocerse, o sea, no conocerme me va a llevar a crisis eventualmente. Digamos que es que cuando tú no sabes cómo vas a responder ante ciertas situaciones, porque no te conoces, puede que no tengas la asertividad suficiente para hacerlo. Ok. Por eso el trabajo de autoobservación consciente, el que ha tratado todo este proyecto, es para llevarnos a esto, a conocernos y a trabajarnos. Pero además de conocerme, el hecho de aceptarme implica dos cosas. Uno, conocerme, y la otra, valorarme. Y valorarme tiene que ver mucho con mi autoestima, que aquí quiero hacer un paréntesis porque a una de las personas que escucho, a alguien le escuché, mejor dicho, que autoestima es una palabra muy pobre. O sea, es que no tiene autoestima, es que no, yo no, autoestima, o sea, es como si yo te dijera a ti, yo te estimo. Y tú me dices, mamá, yo no quiero que me estimes, yo quiero que me ames. Tú me dices, mamá, yo te estimo, ¿no? Ámame. Yo no me digo a mí, yo me estimo, yo me amo. Entonces, esa palabra, este paréntesis va para decir que esa palabra autoestima la cambiemos por autoamor. ¿Cuál es la diferencia pues, entre la autoestima, o que ahora le diremos autoamor, y el amor propio? No, es que no hay ninguna diferencia. Entonces es lo mismo, o sea, Sí, lo que se conoce, lo que dice los autores es muy pobre decir mi autoestima, porque es que yo no me estimo, yo me amo. O sea, es simplemente una cuestión claro, de pero forma, o sea, es que para mí sí era diferente, o sea, no te sabría decir exactamente por qué, pero yo sí sentía inconscientemente que una cosa era la autoestima y otra cosa era, pues, como el amor propio y valorarme. No sé si... no tiene, pues digamos, hasta donde yo lo entiendo, o como Ujú. yo lo entiendo, y como lo que vamos a hablar hoy, es lo mismo, Ok, solo que la palabra de por sí está mal. O sea, ok. es más de forma que de fondo en este caso, ¿no? O sea, yo no quiero estimarme. Claramente yo no quiero estimarme, yo quiero amarme, ¿ok? Entonces Ujú, lo que recomienda un autor que escuché, no sé bien a quién se lo escuché, pero que me pareció muy, o sea, no te estimes, ámate. Y entonces la valoración personal tiene que ver con agradecer quién soy. Valorarse a uno mismo es dar las gracias por lo que soy y no me comparo con nadie, que es parte del trabajo que hemos hecho en este proceso, digamos, de lo que hemos tratado en este proyecto, ¿no? Porque sufrimos mucho y nos amargamos porque siempre nos estamos comparando y pensando lo que nos falta, lo que el otro tiene que yo no tengo. Y eso nos ocurre en la niñez, en la adolescencia, en la adultez y en todas las etapas de la vida. Y es muy fuerte porque la sociedad se encarga de hacerme sentir que siempre me falta algo. Entonces vivo consumiendo
cosas, actividades, comida, o sea, o hago más, o como más, o hago, porque siento que siempre me hace falta algo. La sociedad occidental se consume consumiendo. O sea, vivimos en una sociedad de consumo donde nos consumimos. Eso suena como un Ujú. trabalenguas, pero es que es muy fuerte y las redes sociales y todo nos está mostrando, mire, le falta esto, le falta esto, le falta esto, ¿no? Y aquí viene una frase muy dura, escucha esto tan poderoso. Gozamos poco con lo mucho que tenemos y sufrimos mucho por lo poco que nos falta. Eso es fuerte. Sí, muy. Y pues creo que ahí entra mucho pues el papel de las redes sociales hoy en día. O sea, yo creo que sí, eso, No, es brutal. la adicción que, o sea, yo, por ejemplo, soy una víctima total. O sea, yo me la paso, o sea, si no me autocontrolo, yo me la puedo pasar pegado al celular todo el día. Todos. O sea, eso nos Ajá. aplica, pues no digo todos porque pues no podemos generalizar, pero al 95% por decir cualquier número. Ujú. Si no nos controlamos, nos podemos quedar ahí todo el día. Pero y el otro lado de la moneda, o sea, ¿cómo hago para en el proceso de aceptarme, no conformarme? ¿Me explico? Eh, O sea, ¿cómo uy, hago para no decir como no, pues es que yo soy así, ¿sabes? Como, sino que pues realmente querer seguir como desarrollándome, como, exactamente, es que depende de donde pongas tu valoración. O sea, pones tu valoración en las cosas para sentirte bien, para que tú estés bien, tengo que conseguir esto y cosas materiales o en mi desarrollo personal, que es lo que hemos hablado. O sea, en mi autocontrol, en mi valoración por mí mismo. O sea, yo valgo porque yo ya soy. claro, pero no, a lo que voy es que, o sea, no me conformo diciendo como, no, es que yo soy así y tengo que aceptarme que a mí eso me pega muy duro, sino que decido trabajarlo. No, no sé si me estoy explicando. No, o sea, digamos que es que de eso se trata el amor a uno mismo, en conocerse, en saber lo que quiero cambiar, lo que me gusta y lo que no me gusta. O sea, de eso Ok, se trata. Y en saber que no voy a ser mejor si tengo más cosas o menos cosas. claro, pero no estoy hablando de lo material, mami. O sea, yo me refiero es a, sí, pues no sé, es que no sé cómo más ponerlo, Me pero, parece que no, te estás autosaboteando. O sea, me parece que ahí en tu pregunta te estás ujú, enredando porque ¿cómo hago para no querer ser mejor todos los días? O sea, no. Yo sí quiero ser mejor todos los días, ese es como mi propósito principal. ¿En ok, qué? En lo que hago. ok, En todo lo que hago, quiero ser mejor deportista, quiero ser mejor profesional, quiero ser mejor amigo, quiero ser mejor hijo. O sea, ok. Sí, creo que me estaba cuestionarme enredando. cómo hago para no ser mejor, pues digamos, es como tu propia mente Sí, 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 saboteando ajá, ¿no? Y en sí, eso es en donde no nos debemos enredar. Y sabemos, y digamos, lo que tenemos que entender y lo que debemos saber es que teniendo más o teniendo menos, no va a ser mejor. O sea, no voy a ser mejor porque tengo más cosas o menos cosas. Y volviendo, digamos que es que esto se ve mucho en las cosas, es muy fácil de entender con las cosas materiales, ¿no? La persona más rica no es la que tiene más cosas, es la que menos necesita. Y es muy cierta. Y aquí me gusta mucho, yo le escuché a Facundo Cabral, ¿sabes quién es, no? sí, un cantante. Que él decía, en una de sus reflexiones decía, soy tan feliz cuando entro a los centros comerciales y disfruto de ver tantas cosas que no necesito. Ujú. Entonces, eso me hace demasiado feliz. Cuando la persona empieza a valorarse a sí misma, sabe que lo importante no son los adornos que pone en su vida, sino la manera en que vive la vida. Y es allá donde queremos llegar. Entonces, la aceptación personal pasa por esos dos ámbitos, conocerme y valorarme. Aceptarme a uno mismo significa conocerme como soy, no creerme más ni sentirme menos. Y aprender a mirarme y valorarme por eso mismo. Y dar gracias por lo que soy. Y aquí vamos a lo más importante de este proyecto, dar gracias. Dar gracias por eso que soy. Ok, ok, ok. Digamos que ese es el primer punto de lo que es amarse a uno mismo, aceptarse. Luego está enriquecerme. Luego viene enriquecerme, que también esto lo hemos tocado en otro capítulo, que enriquecerse se supone desarrollar todas las capacidades e implica alimentarme bien y gobernarme. O sea, así como aceptarme implica conocerme y valorarme, enriquecerme implica alimentarme bien y gobernarme.
¿Y qué es alimentarme bien? Lo hemos hablado en otros capítulos. No solo es lo que me como, no solo es el ejercicio que le doy a mi cuerpo, no solo es en esa parte física. Hay un alimento afectivo que va con relación a los vínculos que yo tengo, a las amistades que elijo, a las personas con las que comparto. También hay un alimento intelectual, que es lo que entra por mi cabeza, lo que escucho, lo que leo, lo que veo. Y hay un alimento reflexivo, o sea, que te nutre interiormente. Tú sabrás tu vida espiritual si la desarrollas, cómo la desarrollas, desde qué punto de vista, pero eso también es alimento. El arte de enriquecerse pasa por el arte de elegir y seleccionar el tipo de alimento que ingiero en todos los aspectos de mi vida. El alimento físico, la comida que como, el intelectual, el espiritual, mis vínculos. Y aquí viene una frase que es chévere recordarla y es, si andas con cuatro borrachos, nunca dudes que serás el quinto. He escuchado eso muchas veces. Y eso, y la antigua frase que decían los abuelos, los papás, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, tu elección y tu selección es lo que te lleva a ese, pues a ese desarrollo, ¿no? Ujú. A ese enriquecerte del que estamos hablando. Ok, y luego está gobernarse. Y gobernarse es trabajar por mantener el equilibrio, porque yo no me la puedo pasar todo el día leyendo, ni me la puedo pasar todo el día comiendo lechuga y haciendo ejercicio, o dedicarme profundamente a mi trabajo y descuidar mi familia, mi vida social. Gobernarse implica trabajar por equilibrar todas las facetas de mi vida, que era lo que hablábamos en un capítulo. O Ujú. sea, si me dedico solo a hacer deporte, pues descuido mi parte profesional o descuido mi parte Mis social, relaciones, ajá. mis relaciones. Entonces, en el momento en que yo trabajo para enriquecerme, tengo que gobernarme y intentar que todas las áreas de mi vida tengan un desarrollo. O sea, no me puedo rajar en ninguna de las áreas, es a lo que le apunto. Ok, A que mis resultados en todas las etapas me produzcan satisfacción, en todas las facetas. ok. Y viene el siguiente punto, el tercer punto del amor a uno mismo: aceptarse, enriquecerse y darse. ¿Y qué quiere decir darse? Es lo que hablábamos en el capítulo anterior, dejar de ser egoísta. Inicialmente, darse o darme, yo pensaría que es lo mismo que enriquecerse, pues que enriquecerme. No, porque enriquecerse es lo que tú haces para tú ser cada día tu mejor versión, pero darse es compartir esa mejor versión con los otros. Pero ¿y por qué se llama darse? ¿No significa como dar o regalar? Por eso, darse es abrirme, es entregarme al otro, es entregarme al otro, es Ah, ¿te refieres a conversar, darse a la otra persona? claro, entregar al otro. Lo entendí más como darse un regalo a sí mismo, ¿sabes? Como, por eso pensé que era como enriquecerme al principio. No, no, darme es que, se refiere a dos actitudes: abrirme y Ujú. entregarme al otro. Ok, O sea, y es ahí donde aclaramos por qué el amor propio no es egoísta, porque el que no se da, que se queda con toda su preparación, o sea, yo estudio todo lo que yo quiero saber, pero no le cuento a nadie, básicamente, digamos, para ponerlo de una manera ujú, fácil. Cuando yo me doy, yo me abro al otro y me entrego al otro y le cuento al otro todo lo que yo quiero, todas mis dudas, todas mis inquietudes, porque además el otro con el solo hecho de escucharme me ayuda. El que se ama a sí mismo y se da, tiene clarísimo algo: que de todos aprende, que de todas las personas con las que se relaciona aprende, que cuando yo te cuento esto a ti o se lo contamos a las personas que nos escuchen, quien más está aprendiendo somos nosotros. Al momento de compartir esta información que hemos estudiado, que nos gusta tanto, los que más aprendemos somos nosotros. Y por eso trabajamos en el amor a nosotros mismos. ujú. Entonces, este punto es muy importante porque aquí es donde entendemos por qué el amor propio es lo menos egoísta que hay. Si realmente cumple con las tres condiciones: aceptarme, enriquecerme y darme. Entonces, la persona que se ama a sí misma dialoga, le gusta compartir porque puede aprender de todos, no importa la edad que tenga, no importa la condición social, no importa, el otro siempre me aporta. Pero aquí vas a entender mejor esto. ¿Qué pasa cuando una persona se acepta, se enriquece, pero no se da? O sea, número uno, se acepta, número dos, se enriquece, pero le falta... Darse, el entregarle al otro. Es Ujú. un egoísta. O sea, ese es, digamos, como la definición del egoísta. O sea, me acepto. Ah, ok, ok, interesante ahí. Ahí es cuando el amor propio se vuelve egoísta, realmente. Exactamente. Yo hago todo para mí, para conseguir lo mejor para mí, para sacar los mejores Pero no lo resultados, comparto con nadie. pero no lo comparto con el otro.
Ok. Pero ¿qué pasa cuando la persona se acepta y se da, pero no se enriquece? O sea, se acepta número uno, no se enriquece número dos, pero sí se da número tres. La persona no tiene nada que dar. O sea, o lo que da es muy pobre, entonces se dedica a hablar del otro, a juzgar, a criticar o a hablar, porque no tiene que dar, ¿ok? Porque no ha hecho el proceso de aprendizaje. Y aquí dice, la experiencia no es lo que le pasa a una persona, es lo que la persona hace con lo que le pasa, es lo que aprendió. No me cuentes qué te pasó, cuéntame lo que aprendiste con eso que pasó, es lo que dicen los expertos. Y eso es lo que te enseña para poder entregar algo de valor. ¿Sí me entiendes? Ok. Por eso enriquecerse es tan importante y es muy importante en todos los aspectos de la vida. Pero ¿qué Ujú. pasa cuando la persona se enriquece y se da, pero no se acepta? O sea, no le falta el número uno, aceptarse, y dos y tres los tiene dominados. Es muy grave. Para mí, y en mi caso personal, pues es el más Como, delicado. como lo entiendo, antes de que me cuentes, es que básicamente ahí no existe para nada el amor propio. Ahí simplemente no, o sea, yo no soy prioridad. Exactamente, el amor propio está montado sobre un trípode y si tú a un trípode le quitas cualquiera de sus patas, se va a caer. O sea, las tres son demasiado importantes, la aceptación, el enriquecimiento y el darse. Pero ¿qué pasa cuando no te aceptas? Estás mendigando aceptación. Vas por la vida tratando de que los demás te acepten. Como tú no te quieres, es difícil que los otros te quieran. Y entonces, ¿qué es lo que tú haces? Complacer. Intentas complacer, decir lo que el otro quiere escuchar, hacer lo que el otro quiere con tal de sentirse aceptado. Pero ¿cuál es el punto? Que tú mismo no te aceptas. Y es ahí donde está el gran dolor, porque además esto genera mucho dolor porque estás todo el tiempo entregando de una manera que no es sincera, que no es transparente, porque tú lo que quieres es que el otro te diga que sí, independientemente de lo que a ti te toque hacer. ¿Sí me explico? Sí logro que el Sí, 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 mensaje es claro. muy No, importante. se me hace de los tres el más fuerte. Claro, y es el más duro de trabajar, la falta de aceptación personal, la falta de un verdadero conocimiento de uno mismo, y es ahí donde realmente se ve más claro la falta del autoamor. Entonces vivimos dependiendo de que los demás nos digan que somos buenos, de que los demás nos digan que sí lo estamos haciendo bien. Vivimos mendigando cariño y esperando que el otro haga por mí lo que yo no hago por mí. ¿Sí te das Claro. cuenta? Y ojo, aceptarme no significa creerme más ni sentirme superior. Implica tener la autoridad para decir yo valgo por el solo hecho de existir. Busco ser mejor y desarrollar todo lo que soy por mí mismo, ¿sí me entiendes? Es realmente una pata muy importante. Wow. Y de los tres casos que mencionaste, o sea, cuando hace falta darse, que entonces la persona es egoísta, cuando hace falta enriquecerse y entonces la persona no aporta, es muy pobre, lo que sí, no tiene nada para aportar, o cuando hace Exactamente. falta aceptarse y entonces la persona anda mendigando cariño, que se me hace una frase muy fuerte. ¿Tú dirías que la última es la más común? Pues digamos que yo pensaría que la última es la más común y en mi caso personal es la pata más coja, digamos, por eso este capítulo ha sido tan fuerte. Pero digamos que es que todas son demasiado cuando tú te sientas en un grupo y todo el tiempo se le va la vida criticando, juzgando, no sé qué, te das cuenta pues que aquí falta enriquecerse. Claro. Digamos que yo pienso que esa es la más común desde mi perspectiva muy particular, pero creo que las tres son demasiado importantes y por esto este capítulo me parece tan valioso. Tal vez lo digo porque yo también diría que en mi caso esa es el caso, pues como soy más susceptible al tercer caso, pero siento que en ese tercer caso también se te ve afectada, pues, o sea, como que te genera mucha inseguridad, mientras que Claro, yo, pues sin saberlo, pero me imagino que alguien egoísta, alguien que pues no tiene mucho que aportar, pues creo que tal vez está más viven tranquilo. están más tranquilos, exacto, viven tal vez un poco engañados por sí mismos de que todo está bien y de que no hay ningún problema, mientras que en el otro, como que tú estás intentando engañar a los demás con una fachada, pero como que tú eres consciente. Es como mi sentimiento, no sé si tal vez es por el hecho de que nos sentimos un poco identificados con ese tercer caso. Digamos que es que
trabajar en el amor a uno mismo se pone cuesta arriba porque te vas haciendo consciente, más consciente de lo que te falta. O sea, tú puedes vivir por decirlo de alguna manera, como dormido, ¿no? Tranquilo, como estoy bien y es muy válido, ¿ok? Es súper válido, o sea, cuando empiezas a darte cuenta que tienes una pata coja, pero te das cuenta por tu propia reflexión, por tu propia autoobservación, pues claro, se pone más duro el camino, pero pues digamos que de eso se trata, ¿no? De buscar tu mejor versión y para buscar tu mejor versión, pues debes encontrar tus puntos de falla y trabajar sobre eso. Es como a lo que nos lleva todo eso. Ok. Pero ahora viene una pregunta muy importante. ¿Amar al otro es aceptarlo, enriquecerlo y darle? Amar al otro es aceptarlo, enriquecerlo y darle. Em, pues si me preguntas a mí, yo creo que sí, no diría por qué no. Digamos que sí y no, pero digamos el objetivo principal de esto, obvio que yo te amo y te acepto y te enriquezco y te doy, pero el amor, el real objetivo del amor es ayudarte a ti a que te ames, te enriquezcas y te des. Claro, pero eso no es a través de Claro, eso, de esas pues como, sí, no, o sea, obvio que mi amor por ti pasa por aceptarte, por enriquecerte y por darte, pero el objetivo real de mi amor por ti es ayudarte a que estando junto a mí tú te aceptes, te enriquezcas y te des. Ese es el principal objetivo. ¿y eso cómo se hace? El hecho de que tú pases por mi vida debe llevarte a eso, porque tú lo ves. O sea, yo no puedo hacer por ti lo que tú no hagas por ti. Es lo que te quiero decir. O sea, Ok, yo no puedo hacer por ti que tú te ames si tú no decides hacerlo, así yo sea tu mamá. claro. Pero si tú ves que yo trabajo en mí, que yo estoy tratando de aceptarme, enriquecerme y darme, tú puedes decir, eso te ayuda a ti a hacer tu trabajo personal. Es lo que quiere decir. O sea, el secreto en el arte de amar al otro es que por estar en mi vida, mi esposo, mi hijo, mi amigo, se acepte más, se enriquezca más y se dé más. Ujú, Por el hecho de verme a mí haciendo eso. De alguna manera se contagie, que es lo que hemos hablado. Es el claro. ejemplo, porque finalmente yo no lo puedo hacer por ti. Ujú. Digamos que de eso se trata el amor el real objetivo del amor al otro. Y hay una frase preciosa que yo creo que muchos deben conocer, pero no sé si tú la conozcas, que es de la Madre Teresa de Calcuta, que dice que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz. Ah, yo sí la conozco. Pero de eso se trata, o sea, por el solo hecho de estar conmigo, tú te aceptes más, te enriquezcas más y te des más, Ok, pero por ti mismo. claro. ¿Y cómo te ayuda eso? Pues haciendo el trabajo en mí. Si yo cambio mis hábitos, si yo me esfuerzo por ser mejor, si yo hago mi trabajo, mi entorno lo va a sentir. Y de esa manera es que yo puedo servirte mejor, amarte mejor. Y entonces aquí también vale la pena hablar un poquito de que el trabajo en mí no tiene límite. Y hay una frase que dice, para decir esto, ¿no? O sea, nunca es tarde para empezar a trabajar en ti, nunca, esto no para. Dice, jóvenes son aquellos que están convencidos que lo mejor de su vida está por venir. Y viejos son los que están convencidos de que lo mejor de sus vidas ya pasó, me enredé. ¿Mm? O sea, y tú mientras pienses que lo mejor de tu vida está por venir, la edad es completamente irrelevante. Eso me gusta mucho, la verdad. Se me hace muy, muy cool. Porque en el momento en que tú piensas que lo que ya viviste fue lo mejor que te das para vivir, ya estás viejo. Igual es que el concepto, o sea, como la idea de que un momento específico o como una época específica es la mejor de tu vida se me hace muy, pues muy limitante. Claro, claro, o sea, tú puedes tener la edad que tengas, 24, 40, 60, 80, lo mejor de tu vida está por venir y tú sigues siendo joven. Además, porque siempre estás dispuesto a enriquecer tu vida, siempre estás dispuesto a aprender nuevas cosas y sigues buscando crecer, pero no crecer con C, porque crecer con C es el cuerpo que va cambiando, vienen las arrugas, la edad, las canas, eso es crecer con C y eso no lo podemos evitar. Aceptar el crecimiento físico corporal es parte del arte de vivir, o sea, aceptar que el tiempo va pasando, pero hay un crecer con ese, tú sabes que el juego de palabras me O sea, encanta, César,
No, crecer, ay, Andrés. Crecer con ese ser, ser, eso depende absolutamente de mí, desarrollar lo mejor de mí, lograr todo lo que soy y que todo vaya sí, optimizándose y para eso no hay límite. Por eso la persona que se ama a sí misma siempre está buscando crecer con ese. ¿Esa palabra de verdad existe o...? Pues yo no Ya, sé, ya, ok, ok. los autores, a mí esto de jugar con las palabras me encanta, o sea, Ujú. crecer con ese, o sea, eso Ah, no tiene de límite ser. de Ya, no, ser. no lo había atrapado, o sea, no lo había entendido, solo era como, porque es con ese, y por eso fue que dije, tal vez es una palabra como que existe de... Ok, No, mi amor, ah, crecer, o sea, de ya, espero no haber ser. sido el único que no lo había entendido. La persona que se ama, que no se ama a sí misma y es egoísta, solo está pensando en crecer con C. El Ok, que se ama a sí mismo, crecer con ese, aceptarse más, enriquecerse más y darse más hasta el último día. Ahí se conecta todo, ¿sí me entiendes? Eres joven si piensas que lo mejor de tu vida está por venir, siempre. ok. Entonces, de eso se trata este capítulo, ¿no? Entonces, cuando aprendo que la pareja que está conmigo viene a ayudarme, lo que hablábamos en otro capítulo, ¿no? No soy media naranja, estamos juntos para hacer cada uno una naranja completa, para acompañarme y ayudarme a que yo me acepte más, me enriquezca más y me dé más, y así mismo yo le ayudo a él, al otro, a mis hijos, a mis amigos, o sea, a que todos seamos mejores personas, porque si somos mejores personas, somos mejores padres, somos mejores hijos, somos mejores profesionales, somos mejores amigos. ¿M? Nadie es mejor de lo que es como persona. ¿Sí me explico? Ahí esa última frase me... O sea, no puedes ser mejor profesional de lo que eres como persona. Ah, ok, ok, No ok. puedes mejor padre si no eres mejor persona Ya. en esencia. ¿M? Ujú. En la medida en que yo no vivo comparándome con nadie, sino que agradezco lo que soy y pongo tiempo y energía en desarrollarme, en la medida en que hago todo esto, puedo hacer que el mundo sea mejor. Y esto es muy, muy valioso y Gandhi lo decía de manera increíble. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Y también decía de la misma forma, o sea, quería decir lo mismo, tú debes ser el cambio que esperas ver. Y de esto se trata en este trabajo de amor a uno mismo. Y yo aquí vuelvo y le digo a los padres jóvenes sobre todo, que cada vez que me encuentro uno y me lo permite, se lo digo, no se preocupe por el mundo que le va a dejar a sus hijos. Preocúpese por los hijos que le va a entregar al mundo. Es ahí donde tiene que estar el trabajo, porque lo de afuera no lo podemos cambiar, el mundo no lo podemos cambiar. Entonces ese trabajo personal no es una cosa menor, no es una cosa tonta, no es lo que más le podemos aportar a los otros. Cuando yo cambio un hábito que no es bueno para mí, cuando yo modifico algo que eso afecta a mi entorno y eso tiene un grandísimo valor porque lo contagio. Entonces, ¿ves cómo esto cierra el círculo? Como que encierra todo lo que hemos hablado en estos capítulos. Sí, total. Digamos que para concluir, la importancia del amor en uno mismo es que nadie puede hacer por mí lo que yo tengo que hacer. Eso es clarísimo. Y ojalá nos comprometiéramos más con nosotros mismos para contagiar no solo a los jóvenes, a los adultos, a los viejos, a todos, de lo lindo y lo hermoso que es vivir la vida de esta manera, porque entre más yo me desarrollo y logro algo bueno de mí, y veo que crezco, en el capítulo de la felicidad lo vimos, eso me puede dar una felicidad constante y permanente, ese trabajo interior en mí mismo. ¿M? Porque Ujú. la felicidad sí existe cuando la pongo en mí y cuando es mi responsabilidad. Ok. Y la frase sería la misma que vimos en el capítulo pasado. Tus días son tu vida en miniatura y en la medida en que trabajes y elabores cada día, estás creando tu vida. Bueno, y este fue el capítulo número 20. Como siempre, si llegaste hasta acá, te lo agradecemos de todo corazón. De verdad, es un sueño hecho realidad haber llegado a este capítulo y pues todavía nos falta un poco para cumplir la primera meta de hacerlo por un año. Pero nuevamente no tiene sentido cuando lo pienso que haya gente que saque tiempo de su vida para escucharnos. Entonces espero que
de todo corazón puedas rescatar una que otra cosa para hacer tu día a día un poquito más simple, especialmente en este tema del amor propio que creo que es tan relevante y tan importante nunca descuidar. Pero bueno, si tú tienes algún tema que te gustaría que tratemos o alguna pregunta sobre lo que hemos hablado en este capítulo o en otros, no dudes en escribirnos. Nuestra información la encuentras en la descripción del capítulo. Y no siendo más, nos vemos en 15 días.